proyecto de ley orgánica para impulsar la economía violeta. En el marco de este debate que se aprestará a desarrollar en el Pleno de la Asamblea Nacional, en este momento se recibe o se instala el Pleno en una comisión general, es decir, se suspende la sesión para recibir aportes ciudadanos. Se ha anunciado el aporte, la exposición ante el Pleno de Nua Fuentes. Vamos a escuchar en su momento también la organización o colectivo a quien representa ella y se dirigirá al Pleno de la Asamblea Nacional. Recapitulamos nuevamente los resultados de la anterior votación. Hubo 94 votos afirmativos, 0 blancos, 0 votos en contra y marcaron 19 asambleístas por la abstención. Vamos a escuchar en este momento la intervención de Nua Fuentes en esta comisión general que se desarrolla en el Pleno de la Asamblea Nacional en la continuación de la sesión plenaria número 772. A continuación tiene la palabra Nua Fuentes Aguirre. Lo anuncia nuevamente el secretario general, la intervención de Nua Fuentes Aguirre. Esto, ya decíamos, es previo a la discusión, al debate y a la respectiva lectura del informe del proyecto de ley orgánica para impulsar la economía violeta, que se tramitará en el Pleno en primera instancia, es decir, en primer debate. Muy buenas tardes a todos y todas las personas que están acá. Es realmente para mí bastante importante poder participar aquí. Mi nombre es Nua Elizabeth Fuentes Aguirre. Soy parte de Proyecto Transgénero, una organización transfeminista que ha luchado por los derechos de las personas LGBT y la igualdad de género en el Ecuador por varios años. También soy socióloga en mención en ciencias políticas, maestrante en ciencias sociales, especialista en género y desarrollo, y también tengo una amplia experiencia en lo que es política pública. He trabajado varios años en el sector público y actualmente me encuentro en una organización que realiza asistencia humanitaria. El día de hoy vengo aquí a comunicar, a hablar con ustedes en relación a la propuesta de ley de la economía violeta que se estableció justamente en el periodo anterior con el anterior presidente y que hoy en día la Asamblea Nacional debe debatir. Para mí es sumamente importante que podamos revisar esta norma por los siguientes aspectos que les voy a señalar. Primero, para poder entender las observaciones que vamos a introducir mediante nuestra organización y mediante la ayuda de la asambleísta alterna Jairén Noriega, es importante ver un poco de estadísticas para entender la realidad a la que nos hemos estado de alguna manera ignorando, ¿no? Que es la realidad de las personas trans. Por favor, la siguiente. Primero que nada, quiero mencionar que a partir del 2016 existe una doble cedulación en el Ecuador, una cedulación que clasifica a las personas, a los ciudadanos, en personas con sexo y personas con género. Discúlpeme que le interrumpa. Colegas asambleístas, tengamos la gentileza de escuchar a la persona que está interviniendo, por favor. Si es que es desde sus curules, sería mucho mejor. Muchas gracias. Como les decía, a partir de 2016 tenemos, por favor la anterior diapositiva, tenemos dos tipos de cédulas que juegan en el Ecuador, unas cédulas de personas con sexo y otras de personas con género. Este paso se creó de alguna manera intentando dar respuesta a lo que son las peticiones de la población trans y el derecho a la identidad, que es un derecho reconocido por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, es parte de los derechos de la libertad. No obstante, hoy en día tenemos una segregación en cédulas que es discriminatoria y que le genera inseguridad jurídica a las personas trans. La siguiente, por favor, tiene que ver mucho con el tema de entornos laborales. Las personas trans, según las mismas encuestas realizadas por el INEC, somos una de las poblaciones que más vivimos discriminación, exclusión y violencia en el ámbito laboral. Incluso el tema de discriminación llega a alcanzar al 43.8% según las mismas estadísticas del INEC, una realidad preocupante. Pero no menos preocupante que la siguiente, por favor, que tiene que ver con el desempleo y la informalidad. Alrededor de 48% de las personas LGBT en el Ecuador se dedica a actividades de servicio y actividades de comercio.
Y aquí viene la pregunta, ¿por qué? Porque principalmente no se encuentran seguros en sus espacios laborales. Primero tienen que sortear el tema de la discriminación, como ya vimos, y segundo el desempleo. Alrededor de 40% de los hombres trans en el Ecuador se encuentran en desempleo. Lo mismo sucede con las mujeres trans, que están alrededor del 50% de personas en desempleo. En general, personas trans no binarias llegan a un 80% de desempleo, y esto es aún peor cuando encontramos qué opciones le queda a la población trans. En la siguiente diapositiva podemos ver también algo muy relacionado con eso. Gran parte de la población trans actualmente se encuentra realizando trabajo sexual. Aquí viene la pregunta, ¿por qué? Porque quieren, porque les gusta, por las mismas estadísticas que tenemos de población. Como la podrán ver aquí, nos dicen que más del 40% lo hace porque ha salido de la casa, justamente expulsada del hogar, y otro porcentaje justamente por un tema de pobreza, ¿no? Esta es una realidad muy fuerte que afrontan las personas trans. La siguiente, por favor. Justamente en tema de familias diversas, para quienes no lo sepan, en el 2019 se estableció mediante una sentencia conocida como la sentencia del caso Satia, la posibilidad de ingresar o registrar a hijos de familias lesboparentales cuyo proceso tengan inseminación asistida como hijos legítimos de esta población. No obstante, tenemos muchos problemas solamente en la inscripción del registro civil, no se diga en equiparar las leyes que se supone que tienen que ser para todos y todas, ¿no? Esto nos lleva a las propuestas que nosotros queremos introducir en el proyecto de ley. Por favor, como les dije, este proyecto de ley tiene el espíritu a través de economía violeta. Economía violeta es un concepto que se ha ido utilizando en la región para promover políticas en favor de la igualdad de hombres y mujeres y personas de la diversidad sexogenérica, ¿no? A través de procesos que permitan la inclusión laboral. No obstante, la principal crítica que tenemos de este proyecto de ley es que se ha olvidado de las personas trans. Las personas trans, las personas de diversa condición sexogenérica hemos sido olvidadas de la mayoría de propuestas de ley. Bajo este binario hombre y mujer muchas veces nos olvidamos que también existimos personas de diversa configuración sexogenérica que merecen y necesitan una respuesta del Estado, y yo creo que las estadísticas que les puse ya son muestra de eso, ¿no? Entonces una propuesta importante es que la ley no solo hable en función de la igualdad de las personas de mujeres y hombres, sino también de la población de diversa condición sexogenérica. La siguiente, por favor. Tiene que ver con el tema de la identidad. Yo les dije, y los datos lo muestran, que hay gran población de la diversidad sexogenérica que ya ha hecho ejercicio de derecho en relación a su cambio de nombre e identidad de género. No obstante, estos procesos todavía son muy violentos, discriminatorios y tienen muchas fallas que exponen a vulneraciones de derechos a las personas trans. Necesitamos una ley que prevea justamente estos problemas y genere procesos completamente no discriminatorios. Finalmente, uno de los temas más importantes es el trabajo. Como podemos ver, la población trans está exigiendo que se tome en cuenta en políticas públicas de inclusión laboral. Primero, tenemos que tener en cuenta, esta ley ya propone algunos procesos en favor de las mujeres, tanto sea en capacitación como incluso en descuentos y también se podría decir, exoneración de impuestos a la contratación y a la creación de nuevos puestos pensados en mujeres, ¿no? Entonces sería importante que esta ley no solamente piense en las mujeres como sujetos vulnerables en la relación del género, sino también en las personas de la diversa condición sexogenérica. Y esto también nos pone en importante que se hable de trabajo digno. La OIT ha recomendado al Ecuador en diversas ocasiones que hablemos de trabajo digno, porque eso es algo muy importante y es algo que a la población trans en el Ecuador le hace falta. Finalmente, uno de los temas más importantes que no se ha topado es el tema de la estadística. Muchos de los datos que yo les he presentado aquí, si bien algunos hacen alusión al INEC, que tiene que ver con el estudio que se realizó en el 2012 y que lo podemos ver en la pantalla, en otros casos ha tenido la misma población civil que sacar sus propios datos para poder justificar los procesos de política pública, y eso no puede ser posible. Para nosotros es importante que no solamente se actualicen los estudios sobre población de diversidad sexogenérica para saber cómo siguen las condiciones sociales de esta población, la discriminación, la exclusión y violencia, cómo siguen sucediendo, sino también saber las condiciones sociales
y económicas en las que vivimos. Es por eso que encuestas como el ENENDU, que son encuestas mensuales que sacan justamente porcentajes y datos sobre población que se encuentra en empleo, se encuentra en desempleo, es importante que jueguen categorías que también reflejen la realidad de las personas trans. Necesitamos de incluir conceptos como identidad de género, orientación sexual, que son parte de nuestra Constitución. La Constitución en el artículo 11, numeral 2, incita a no discriminar por identidad de género ni orientación sexual. Lamentablemente, las políticas públicas no están respondiendo a la realidad de estas personas. Finalmente, el artículo 70 nos insta a tener una acción en enfoque de género. El enfoque de género no puede olvidarse de las personas LGBT y las personas de diversa condición sexogenérica. Finalmente, la propuesta de ley que van a debatir justamente habla sobre el derecho al cuidado, el derecho a la lactancia en familias, específicamente lo dice entre hombres y mujeres, intentando generar un cuidado equitativo sobre esta práctica, ¿no? Pero el tema es, como ya les dije antes, en el Ecuador existimos familias diversas que nuevamente estamos siendo relegadas de las normativas y de las leyes. En ese sentido, es importante pensar el derecho al cuidado también de estas familias de mujeres homoparentales, lesboparentales que actualmente están en el Ecuador y están siendo desprotegidas por la ley. Hay que tener en cuenta que cuando hablamos de población LGBT, de población de la diversidad sexogenérica, muchas veces tenemos el sesgo de pensar que esto es un tema moral, que esto es un tema que tiene que ver con la sexualidad, cuando esto tiene que ver con dignidad. Estamos aquí porque queremos trabajo digno, estamos aquí porque queremos justicia social, porque justamente todos los datos que les he venido a mostrar el día de hoy dan cuenta de las condiciones de la población LGBT, dan cuenta, justamente hace pocos días se realizó una serie de actos en el espacio público justamente a denunciar y a exigir que seamos incluidos en las respuestas y en las políticas públicas. Está en manos de ustedes, queridos asambleístas honorables. Está en manos de todos ustedes poder hacer esto una realidad. Es importante que sigamos lo que dice la Constitución y se obre realmente bajo un enfoque de género que no sea excluyente, que no sea discriminatorio y que pueda incluir a personas de la diversidad sexogenérica. Hoy en día, sí me comunico aquí frente a ustedes como una profesional, una socióloga, una maestrante en ciencias sociales, pero principalmente como una persona trans, una persona, un ciudadano que les pide a ustedes que por favor usen su representación en favor de nosotros, seamos escuchados y que la ley, la política pública y las normas sean incluyentes, tengan un enfoque de género que incluya a las diversidades sexogenéricas. Hoy les digo, este no es un tema moral, es un tema de justicia social. Muchas gracias. Intervención.